La institución educativa privada El Triunfo da la más cordial bienvenida a cada uno de los estudiantes. En esta oportunidad nos encontramos en la 13ª semana de aprendizaje a través de esta plataforma virtual Yo Aprendo en Casa. Sean bienvenidos al curso de psicología. En esta oportunidad, estimados alumnos, vamos a tratar un tema muy importante y que también les compete a cada uno de ustedes. El tema del día de hoy es el siguiente: ¿por qué fracasan las familias en esta cuarentena? Muchos de ustedes se hacen esta pregunta porque estamos viendo que tanto la violencia sexual y todo tipo de violencia que anteriormente hemos visto se está presentando con mayor intensidad en la sociedad. Entonces, ¿por qué fracasan las familias en esta sociedad? La respuesta es por la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como muchos la conocen. Entonces, el tema del día de hoy es la violencia intrafamiliar. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de violencia familiar. Para ello, vamos a tener en cuenta tres conceptos básicos de los cuales tenemos que diferenciarlos. En primer lugar, vamos a diferenciar lo que es un conflicto familiar, violencia familiar y la violencia intrafamiliar, que es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que pasa es que estos términos, por lo general, suelen confundirse. Entonces, hablar de un conflicto familiar es hablar de aquellos comportamientos normales como discusiones, controversias. Estas conductas no conducen necesariamente a comportamientos violentos, es decir, un conflicto familiar lo pueden tener todas las familias a causa de alguna discusión, controversia u oposición, pero no generan una violencia propiamente dicha. Entonces, vamos al siguiente punto de la violencia familiar. El término de violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia, es decir, todo tipo de familia. Aquí, en cuanto a la violencia familiar, se da entre todos sus miembros y también puede darse de una familia que esté viviendo en una ciudad y también puede darse a través de familia que también vive en otra ciudad, ¿no? A través de los medios de comunicación, videos, ¿no? Llamadas online. El tipo de violencia que se da aquí es de tipo verbal y físico también que se manifiesta, ¿no? Entonces, aquí sí vemos que hay tipos de violencia verbal. Aquí sí se afecta a las familias y puede darse entre todos los miembros y en cualquier tipo de familia. En cuanto a la violencia intrafamiliar, es aquel daño que se ejerce con intencionalidad, es decir, la intención por parte del agresor de ocasionar daño a alguno de sus miembros, ya sea de padre a madre o de madre a hijos. Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta de que no solo es la violencia verbal, como lo decíamos en la violencia familiar, sino que aquí ya entra a tallar el tema de la intencionalidad y ya vemos con mayor énfasis la violencia y la agresión en todos sus niveles. ¿Ok? Entonces, queda claro. Ahora, fíjense ustedes, vamos a ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. La violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como se le conoce, puede definirse como una situación de abuso de poder, autoridad, fuerza, por someter a sus miembros. En ella también se ejerce el maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato verbal que un miembro ejerce
sobre otro miembro de su familia. Esto está muy claro. Nos dice básicamente que aquí se dan todo tipo de violencia, ¿no? Ejercida por el poder y la autoridad que ejerce cualquier miembro de la familia sobre otro miembro de la familia, considerado muchas veces como el más débil. Fíjense ustedes en la pantalla, la violencia puede manifestarse en diferentes grados mediante las siguientes conductas. Presten mucha atención. En primer lugar, tenemos gritos, ¿no? La violencia también se manifiesta a través de los insultos, a través de las burlas, a través de las ofensas, a través del silencio. Muchas de las víctimas a veces prefieren el silencio. Tenemos la indiferencia. Otra forma es el castigo, en todas sus formas también, ¿no? En todas sus dimensiones. Tenemos a los golpes. La violencia sexual también es una forma como se manifiesta la violencia intrafamiliar y las conductas agresivas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora este punto muy importante. ¿Cuáles son las causas de la violencia familiar? En otras palabras, ¿qué es lo que hace que un miembro de una familia actúe de esa manera? Aquí, alumnos, tenemos que mencionar básicamente aspectos que la ciencia nos presenta, como por ejemplo el factor genético, ¿verdad? Hay estudios que indican que estas conductas agresivas pueden ser heredadas. Asimismo, tenemos el factor aprendizaje. Hay estudios que nos manifiestan que a través del aprendizaje por observación, y este dicho que muchas veces lo hemos escuchado, se ve en la realidad, como lo dice, de tal palo, tal astilla, ¿no? Pero vamos a ver específicamente también lo que la ciencia nos manifiesta, y se da a través de los problemas de adicción, claro que sí. En ello, lo que vamos a ver es el tema del alcohol y las drogas. Ustedes saben que una persona que está bajo el efecto de las sustancias nocivas actúa muchas veces de manera agresiva con cualquier miembro de la familia. Otra de las causas son los problemas psicológicos. Aquí podemos evidenciar a las enfermedades mentales y actuales también, ¿no? Como por ejemplo el tema de la esquizofrenia, que muchas veces podemos observar con personas que no controlan en este sentido. Luego, otra de las causas son los problemas laborales, ¿no? El desempleo que estamos viendo actualmente en la sociedad, en donde el padre, la madre o quizás alumnos que también estudian se frustran y presentan este tipo de problemas y conductas agresivas. Los problemas TEC son los famosos traumatismo encéfalo-craneales o encéfalo-craneano. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que estas conductas agresivas son desencadenadas a causa, por ejemplo, de un accidente, ¿no? Una persona puede tener un accidente y golpearse la parte occipital del cráneo. Imagínense, si un alumno o cualquier persona tiene un accidente y se golpea la parte posterior del cráneo, o sea, la parte occipital, automáticamente se va a ver reflejado en la parte frontal, que es donde dirige nuestra conducta. Y naturalmente habrá un descontrol de la conducta a causa de un accidente, un golpe o probablemente no algún asalto que haya tenido. Luego, tenemos la siguiente causa, que es el factor de la carencia de la inteligencia emocional. En esta parte, como estamos viendo en las imágenes también, aquí la persona no controla sus impulsos y por lo general carece de afecto. Ahora, fíjense en la imagen. ¿Cómo reconocer situaciones de violencia familiar? Muy importante esta pregunta. Entonces, ¿cómo ustedes como alumnos reconocen la violencia familiar? Por lo siguiente. En primer lugar, fíjense que el agresor
puede ser cualquier miembro de la familia e incluso un hijo, ¿no? Porque puede estar bajo los efectos del consumo del alcohol, del consumo de las drogas o cualquier otro problema como ya lo hemos visto. No necesariamente el padre y la madre forman parte de la persona que agrede. Número 2, la persona maltratada. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es el más fuerte. Lamentablemente, también aprende estas conductas. Número 3, algunos hombres machistas también suelen volverse violentos. Muchas veces provienen de hogares en donde fueron golpeados, imitando ese modelo de familia. Número 4, algunos padres educan de manera tradicional, en donde a los niños se les enseña a ser fuertes, mientras que a las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas bajo la premisa de enseñarles a obedecer, ¿verdad? Entonces aquí quizás cada uno pueda identificarse con cualquiera de estos 4 aspectos para poder identificar problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, vemos ahora en nuestra pantalla esta escalera, ¿verdad? Y les llamará mucho la atención, pues aquí vamos a ver lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? En primer lugar, vemos cómo se inicia este ciclo. Fíjense, el padre se desquita y agrede a la madre. Número 2, la madre se desquita y agrede al hijo mayor. Número 3. ¿Qué pasa con el hijo mayor? Pues este se desquita y agrede a su hermano menor. Su hermano menor aprendió a desquitarse con el más débil, que en este caso vemos que es a una mascota o quizás con un hermanito menor. Pero fíjense ustedes, ¿por qué le llamamos un ciclo de la violencia y qué es lo más grave? Lo más grave es que este hermano menor es un ser humano y aprendió que golpeando soluciona los problemas. Entonces, esto se vuelve un ciclo. ¿Por qué? Porque este niño va a crecer y aprendió a golpear y se vuelve un círculo vicioso. Ahora vamos a ver los tipos de violencia que ya todos lo conocemos: violencia física, la violencia verbal y la violencia psicológica. En la violencia física, que es todo lo visible, todo lo que se ve a través de los hematomas y los golpes. La violencia verbal a través de una palabra. Y la violencia psicológica a través de la afectación de la persona en cuanto a su sentir, cómo se siente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia familiar, no? Básicamente tenemos que las consecuencias tenemos a corto y a largo plazo. A corto plazo nos damos cuenta de que la persona presenta las siguientes características. Vean ustedes. Entre las consecuencias más comunes y graves se encuentran los problemas conductuales e impulsividad. Siguiente, la dificultad para la interacción social, baja autoestima, problemas de egocentrismo, estado de crisis, enfermedades diversas. Asimismo, vemos personas y niños con problemas de depresión, discapacidad e incluso la muerte. Genera rebeldía, genera agresividad. También presenta disminución en el rendimiento académico y, por qué no decirlo, la sensación de abandono. Además, esto presenta miedos e inseguridades y lo peor, que es el divorcio en las familias. Entonces, finalmente, estimados alumnos, una familia en situación de violencia no convive en armonía porque la estructura que la forma se vuelve muy frágil y así no se disfrutan los grandes momentos como las bodas, graduaciones, entre otras cosas muy importantes dentro del núcleo familiar. Muchísimas gracias.